En el día de hoy, en la entrevista central, nos acompaña la licenciada Natalia Carrau para discutir el encuentro entre Orsi y Lula y también la cumbre del Mercosur que próximamente se va a estar llevando a cabo. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, un gusto estar en una mesa de tres hoy. Hoy nos tocó una mesa de tres y qué lindo tenerte acá, Martina. Te cambiamos el día, te cambiamos la modalidad, todo te cambiamos. Y bueno, estamos un poco a la orden. Bueno, ¿y qué dejó ese encuentro de Orsi con Lula? Bueno, ya como que no hay mucho más para agregar porque se ha dicho de todo de eso. Sabemos que bueno, que habían un par de pedidos que venían por parte del presidente actual, que tenían que ver con el dragado del canal de San Gonzalo y el puente en Yaguarón y Río Branco. O sea, cosas puntuales que venían ya de esta administración, que estaban detenidas y que, bueno, que había un interés en poder reflotarlas. Entonces, el presidente electo hizo un poco ahí de traer estas cuestiones a pedido de la calle y lo central, a mi modo de ver, pasó por, bueno, primero la señal política, ¿no? De un presidente que acaba de ser electo y a pocos días, ni siquiera una semana, creo que había pasado, ya estaba visitando a Lula en Brasil en una señal clara, no de alineamiento fundamentalista, como se ha dicho por ahí en varios diarios, que muy recelosos del rumbo que estaba tomando la política exterior del gobierno electo, pero sí de entender cuál es el socio comercial que tiene al lado y que además es un vecino, ¿no? Claro. Y después, lo último, tiene que ver con lo que va a suceder ahora, a pocos días, en la cumbre del Mercosur, que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es la discusión sobre el acuerdo y ver si finalmente se va a firmar, como están vaticinando hace décadas, y como nunca se termina de cerrar y darle puntada. Yo creo que es importante volver sobre esta reflexión que nos traían en algunos diarios, ¿no? De que, bueno, si Brasil es nuestra China, si eso es un fundamentalismo basado en ideologías, si están los intereses del país ahí puestos a jugar. Y bueno, yo creo que es imposible ver que un acercamiento a Brasil, que es tu vecino, que es un actor global, que ha anfitrionado o sido un protagonista central en diversas cumbres en estos últimos 2 años al menos, que viene de un G20 en el que recibió mandatarios del mundo con la potencia que tiene ese espacio político. Creer que eso es como, ¿no? Simplemente alinearse casi que un eje del mal, como se estaba diciendo. Bueno, es un poco no entender lo que se juega cuando estamos hablando de política internacional y de lo que tenés en la región como país para poner en juego y dónde están tus intereses, ¿no? Lo mejor que le puede pasar a Uruguay es justamente salir al mundo de la mano de Brasil, ni atrás ni adelante, de la mano de Brasil. Claro. Te quería consultar porque en estos días justamente llega también el presidente argentino, Javier Milei, por supuesto, entre otras cosas porque la presidencia pro tempore va a pasar a Argentina, pero además va a estar dando una charla allí en ADM el día anterior, como invitado de honor, además en esa jornada, en ese almuerzo donde bueno, tiene su repercusión por lo general, ¿no? Lo que allí ocurre, y anunció que viene con algunas propuestas para el Mercosur, como negociar unilateralmente, en fin, algo que ya hemos escuchado, ¿no? ¿Eso puede tener alguna incidencia también en esta cumbre? Y sí, es un poco la carta que no sabemos, ¿no? Cómo se va a jugar en esta próxima cumbre, qué es lo que va a hacer y a plantear Milei al respecto.
nos estamos empezando a acostumbrar a esa forma, ¿no? de llevar adelante las declaraciones y de posicionarse del presidente de Argentina, Milei, que podemos hablar muchísimo y extenso sobre qué es lo que le deja a la política regional, nacional e internacional esa forma, ¿no? de dirigirse, pero lo cierto es que después hay que ver los hechos y lo que de verdad hace y dice, ¿no? Claro. Y ahí han habido cambios, ¿no? Porque él en campaña ha dicho un montón de cuestiones y se ha referido de manera muy agresiva y de manera muy prejuiciosa respecto a mandatarios, incluido Lula, pero después un poco da un paso para atrás y entiende, bueno, dónde están los intereses de su país o al menos los que él cree representar, ¿no? Yo creo que es posible que patee el tablero y es posible que diga, bueno, de esta manera no, o es posible que también negocie y quiera sentarse a la mesa e impulsarlo. Lo que sí es que no lo veo muy dispuesto a dar mucho de sí para que las cosas ocurran, ni tampoco a entender el espacio que ocupa la región en la inserción internacional y el lugar que puede tener Argentina en eso. En eso, sí, claramente se ha distanciado, no es un amigo de Lula, no es una persona cercana, no va en esa dirección, no le interesa el bloque como tal, a no ser que, predique en el mismo sentido en el que él predica. Pero, veremos qué pasa, ¿no? Y de qué manera, cuánto es que Argentina necesita a la región para seguir adelante y cuál es el costo de romper con la región y si el presidente tiene en cuenta de manera protagónica el costo que eso puede implicar, ¿no? Claro. Por otro lado, Orsi se anunció que seguramente se reúna con Petro y posiblemente también con Costa, el presidente paraguayo. Eso también... Peña, perdón. No sé si también son señales. Bueno, Peña va a estar acá por la cumbre del Mercosur. Yo no he percibido que Peña, el presidente de Paraguay, tenga una postura, un alineamiento tan cercano, ¿no? a la derecha regional como los solemos ubicar en el espectro político. A Peña, yo creo que Peña es uno de los que con perfil bajo entiende muy bien el lugar que Brasil ocupa en la región y sabe negociar adentro del bloque. Entonces, me parece que necesitamos mucho más de eso, ¿no? Claro. En el Mercosur para poder discutir cuestiones que son centrales y ahora es donde se va a dirimir eso de si es posible que la región tenga el lugar que se espera y que se puedan discutir cuestiones que pasan por los intereses de cada uno de los países, pero discutirlas de manera articulada y en conjunto como bloque, ¿no? La visita de Petro creo que es para entregarle es algo que tiene que ver con Mujica, pero no sé, algo que leí por ahí, no es específicamente de este contexto, pero sí, bueno, va a ser importante, ¿no? Que el presidente electo, además en Uruguay, pueda encontrarse con Petro. Colombia es un jugador también muy interesante para discutir integración regional y para discutir política binacional, enmarcada en los intereses de nuestro país en la región. Entonces yo diría que sería muy interesante conocer cuáles van a ser los detalles de esa reunión y qué es lo que Orsi y el equipo de Orsi está pensando en ese sentido respecto al papel que puede ocupar Colombia en el relacionamiento externo de Uruguay, ya pensando en la región, ¿no? Que es en lo que más capacidad de incidir pueda llegar a tener Uruguay y a partir de ahí el escalón más grande del plano internacional. Yo pensé que previo a esta cumbre Orsi ya iba a mencionar, a designar a quien estaría al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Todavía tenemos tiempo, tal vez pueda ocurrir o no, pero vamos al actual canciller, a Omar Paganini. Hoy compartíamos algunas expresiones de él. Dice que el Mercosur está efervescente en términos de discusión de cómo mejorar su agenda externa. No sé si compartís esto de efervescente, a mí me llamó la atención, pero por otro lado también me llamó la atención que previo a la cumbre hable de las negociaciones con la Unión Europea, ¿no? Sí, es que cada vez que hay una cumbre del Mercosur este tema vuelve, ¿no? Y porque es como la oportunidad de firmar el acuerdo, y el acuerdo es como una cosa que
La verdad es que yo no sé si alguien sabe realmente lo que es el acuerdo. En primer lugar, porque las organizaciones sociales, los sindicatos no han recibido nunca el contenido de ese texto que se firmó supuestamente en el 2019 y que estaba, ¿no?, ya cerrado, y que fue lo que Lula abrió fuertemente, porque, bueno, lesionaba los intereses de su país, específicamente en algunas cuestiones, y abrió un poco a la renegociación, y ahí hubo concesiones de parte de la Unión Europea y ajustes en algunas cuestiones que el presidente anterior, Bolsonaro, había dejado correr de manera negligente, ¿no?, diría. Pero, ¿qué es lo que se va a firmar o qué es lo que se quiere cerrar? Nadie sabe concretamente, lo saben los negociadores que supuestamente están ahora en Brasilia y siguen discutiendo cuestiones del acuerdo para ver si logran efectivamente llegar a firmarlo para la cumbre del Mercosur este viernes. Es una buena pregunta, ¿no?, para hacerle, y también para dársela a los equipos de gobierno que está conformando Orsi, ¿no? Más allá de Cancillería, los equipos de gobierno, claro. Porque en el pasado habían algunos resquemores y habían algunos análisis que señalaban impactos, ¿no?, del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, este acuerdo que tiene 25 años en negociación, que tiene 3 pilares, que se lo conoce como una especie de acuerdo de asociación, algo distinto a un clásico tratado de libre comercio. Así lo presentaba la Unión Europea, así lo vende la Unión Europea. Lo cierto es que en su capítulo comercial es exactamente lo mismo que un tratado de libre comercio, porque plantea las mismas cláusulas y las mismas metodologías de negociación, y esto lo sabemos porque en algún momento hubo texto para analizar, ¿no? Claro. Pero empezó a desaparecer, y les comento esto porque yo he estado analizando este tipo de textos, y he estado estudiando de cerca el acuerdo de la Unión Europea Mercosur, y habían planteos muy claros respecto, bueno, preguntas abiertas de qué es lo que le podía llegar a traer a Uruguay. Entre el 2019 y este momento nosotros no supimos más de cuáles eran las cuestiones que estaban siendo negociadas y si se habían levantado algunas observaciones, obstáculos o no, salvo lo que Brasil le había dicho. Pero, por ejemplo, compras gubernamentales, que es un aspecto que protegió Brasil, el Brasil de Lula, específicamente por lo que tiene que ver con el Sistema Único de Salud y toda la recomposición que hizo del aparato y de la institucionalidad para poder dar cuenta de la política de salud. El presidente Lula dijo que eso quería que volviera a una prerrogativa de control del Estado, que no estuviera liberalizado y abierto en el acuerdo. Bueno, pero no sabemos qué hizo Uruguay al respecto, claro, por ejemplo, porque Uruguay también tiene un programa nacional de compras públicas. Supuestamente eso está resguardado, pero hay mucha letra chica en el acuerdo, ¿no? Si los gobiernos subnacionales, por ejemplo, están comprometidos en sus compras públicas dentro del acuerdo o no, eso es una pregunta que a mí me gustaría trasladar. Y también lo que tiene que ver con los sectores concretos, ¿no? Se dice mucho que, bueno, esto va a ayudar a aumentar las exportaciones del bloque, y concretamente Uruguay tiene ahí intereses muy específicos, ¿no? En materia agrícola, ganadera, ¿no? El sector lechero, por ejemplo, es una gran incógnita. Todos los estudios de impacto en general, no solo de impacto ambiental, que se han hecho sobre el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, dan en el escenario más conservador un impacto negativo para Uruguay en el sector lechero, por ejemplo. Entonces, eso es una pregunta también para trasladar. Estamos teniendo en cuenta estas cuestiones, y el problema del secretismo que rodea este tipo de acuerdos, un poco nos pone eso sobre la mesa, ¿no? Si hay estudios lo suficientemente abarcativos e integrales para entender cuáles podrían llegar a ser las consecuencias, si los equipos de negociación están considerando estas observaciones para negociar finamente, ¿no? De qué manera levantarlas, cuál ha sido el tono y las conversaciones de negociación con la Unión Europea al respecto. Ni que hablar que si nos vamos a nuestros vecinos, esto tiene intereses mucho más gruesos, ¿no? Por ejemplo, en la industria automotriz, el compromiso de la política industrial. Tenemos una región, y eso es bueno decirlo, ¿no? Esto ha costado tanto negociarlo porque los intereses del Mercosur y los intereses de la Unión Europea empalman a la perfección entre ofensivos y defensivos. O sea, todo lo que nosotros queremos vender y que son nuestros intereses ofensivos, con lo que salimos al mundo, es todo lo que la Unión Europea quiere proteger a la interna. El problema, yo diría mayúsculo,
y yo creo que es una de las causas por las que este acuerdo no se ha firmado y no ha entrado en vigencia aún, es el doble rasero de la Unión Europea. Una de las cosas que trascendieron ahora es la visita de Macron a Argentina. Había estado antes con Lula. Macron había dicho, si mal no recuerdo, en diciembre del año pasado, o el año pasado, en algún momento del año pasado, había puesto sobre la mesa la discusión de, bueno, ¿qué pasa cuando hay un país comandado por una persona que es negacionista del cambio climático, que no protege con leyes, no da la discusión sobre la cuestión ambiental, protegiendo su biodiversidad, ¿no? No tiene en cuenta el cambio climático para la política internacional de su país y para las negociaciones, las dudas respecto en general de la Unión Europea respecto a cómo el Mercosur produce lo que produce y se lo va a vender, y si eso está considerando las normas de protección ambiental, entre otras, porque hay otras normas que la Unión Europea tiene para su propia producción, pero las normas que tiene también para habilitar y autorizar la entrada de productos de otros países y de otras regiones a su bloque, ¿no? O sea, la Unión Europea está colocando como barreras no arancelarias políticas de protección ambiental. Entonces, en ese contexto, Francia, en general, esas eran voces de alerta que surgían en la Unión Europea respecto al acuerdo con el Mercosur. Francia, en particular, había puesto sobre la mesa el papel del presidente electo Javier Milei en Argentina, y ahora va y lo visita. Y está un poco entusiasmando, ¿no?, a las protestas internas y dirigiéndose un poco a sus agricultores nacionales en Francia para decir, bueno, nunca no se puede aceptar este acuerdo porque si no yo estaría traicionando, ¿no?, los intereses de los agricultores franceses. Entonces, ese doble rasero que pasa por un lado por responder a la política nacional y no a la política regional del bloque, lo tiene la Unión Europea, que vaya si tiene años de construcción, de integración, que nos puede gustar más o menos, pero tiene trayectoria. Y a pesar de sus contradicciones internas. Exacto, pero también es el doble rasero de todo lo que nosotros estamos construyendo, que parece progresista en materia de normativas, ¿no?, de protección ambiental, de trazabilidad respecto a trabajo esclavo, ¿no?, que hay en los productos que entran a la Unión Europea, de deforestación, de un montón de cuestiones, operan como una barrera no arancelaria para los otros países, y opera como una especie de barrera al desarrollo, ¿no? Nosotros lo hicimos sin esas normas, pero ahora que alcanzamos este estadio, vamos a empezar a aplicar esas normas. Y eso es lo que domina hoy la discusión sobre el libre comercio, que no tiene nada de libre. La Unión Europea lo sabe muy bien. La Unión Europea también está hablando de medidas y de barreras al comercio en un mundo en el que nos dirigimos cada vez más en un sentido contrario al libre comercio, ¿no? Las medidas proteccionistas y los aranceles que Trump está anunciando una y otra vez de manera, ¿no?, constante en prensa, que va a aumentar los aranceles a sus propios vecinos en el marco del Tratado de Libre Comercio que tiene en América del Norte con Canadá y México. Entonces, en ese contexto de fuerte proteccionismo, de virar hacia nuevas discusiones en términos de inserción internacional que pasan mucho más por negociaciones o regionales o negociaciones concretas para apertura de mercado, negociaciones incluso cualitativas, diría, ¿no? Pensar en negociar la integración productiva en acuerdos bilaterales es algo que no lo escuchábamos decir hace unos años. Y en la columna la semana pasada con Álvaro hablábamos del lugar de la integración regional en un mundo en crisis, ¿no? Sí. Y hablábamos sobre cómo el Mercosur también tiene su trayectoria, y no es lo mismo el Mercosur hoy, en este contexto actual del mundo y de la región, que el Mercosur que se creó en el 91 o que el Mercosur que existía hace 5 años. O sea, pasaron un montón de cosas. El mundo se está moviendo, entonces la necesidad de adaptar la discusión sobre la integración regional y de adaptar también la capacidad negociadora que tiene el bloque en este nuevo contexto pasa mucho más por pensar el mundo de otra manera, ¿no? Con otros códigos, y empezar a ver cuáles son estas señales que están habiendo. Y nada, me parece que es nada está escrito en piedra tampoco. Eso es como importante decirlo. Yo creo que incluso firmando este acuerdo en esta
cumbre se va a necesitar mucha capacidad negociadora de los países del Mercosur, y de capacidad negociadora de ese tono del que tiene Lula, ¿no? De insistir y de poner sobre la mesa de manera muy firme los intereses del bloque para intentar que esa articulación, ese acuerdo que se firme con la Unión Europea o con otros bloques o con otros países sea de la manera menos subordinada posible, que es el paradigma bajo el cual se han construido las relaciones internacionales de los países centrales, ¿no? Siempre en una relación de subordinación, siempre en una relación tan asimétrica que nos dejaba un poco de manos y de pies atados para poder discutir en otras condiciones algunas cuestiones, no aceptar sin más, sino... Y ahí Lula lo que te muestra es que es posible, ¿no? Es posible decir, no, el acuerdo, sí, lo firmó Bolsonaro en el 2019, pero pasó todo esto, los intereses de Brasil acá no están asegurados y no están cuidados, el acuerdo se va a abrir. Y yo no voy a permitir que se cierre de esa manera porque hay cuestiones que están quedando por el camino. Política industrial, compras gubernamentales, por decir algunas, pero seguramente hubo muchas más. Parece a veces, pensaba en un paralelismo, ¿no? de esto de los países del Mercosur con la Unión Europea, con los productores locales tratando de negociar con las grandes superficies, ¿no? Es decir, la asimetría esa tremenda y las imposiciones que tienen los centros de poder, ¿no? Sí, totalmente. Y hace poquito vimos lo que sucedió con Carrefour, no sé si acá lo cubrieron en la radio, pero bueno, Carrefour, que es una empresa, una transnacional enorme, presente en muchísimos países acá en nuestra región, de supermercados, de grandes superficies de supermercados, francesa, cortando, o sea, diciéndole que no, diciendo y haciéndolo que no iba a vender carne de Brasil en sus supermercados en Francia, y desató un problema, ¿no? Claro. Un problema político, pero eso también es parte del doble rasero, ¿no? Claro. Y que todo el tiempo estamos navegando ese doble rasero con la Unión Europea, ¿no? La defensa que hace, ¿no? De creerse también un líder en cambio climático, ¿no? Y defender la protección ambiental y esto del campeón, ¿no? Del clima, ¿no? Porque sale a defender la protección ambiental o la necesidad de disminuir de manera drástica las emisiones de gases de efecto invernadero en las discusiones sobre política climática, pero después a la interna imponer esas restricciones a los otros países no parece ser la manera de avanzar en una responsabilidad común pero diferenciada que existe respecto al cambio climático. O cuando es el momento de poner sobre la mesa la financiación que se había prometido para los países del sur global para poder adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, ese dinero sigue sin aparecer. Y la Unión Europea es una de las grandes regiones que también ha negado sistemáticamente eso, o no ha demostrado ser muy consecuente respecto a su interés y preocupación respecto al cambio climático. Una cosa que me parece interesante de esta discusión es que, bueno, discutimos de comercio, discutimos de matriz productiva, el ambiente sigue apareciendo, atravesando constantemente la discusión, ¿no? En una lógica que es muy contradictoria, ¿no? Pero aparece, ¿no? Muy instrumentalizada, pero aparece. Y acá es algo del signo de época, la manera en que se cortan las conversaciones y se solapan de manera muy contradictoria también, ¿no? Con presidentes negando el cambio climático, negando una agenda con ese etiqueta y cartel del globalismo, ¿no? De la Agenda 2030, que sabemos, y las agendas progresistas o de izquierda saben que la Agenda 2030 es absolutamente accesoria, que no ha servido para cambiar las cosas, y una región embanderada en el cuidado del medio ambiente o en la protección ambiental, pero llevando adelante y respaldando una guerra, pero teniendo que prender de nuevo las turbinas, ¿no? O comprando gas fuera y también emitiendo gases de efecto invernadero, no solo a partir del impulso del motor de la guerra, sino también para poder autoabastecerse, ¿no? O instalando empresas contaminantes fuera de fronteras, ¿no? Sí, que eso ha sucedido siempre, Entonces, yo creo que vale mucho la
la pena empezar a poner el foco también en los análisis sobre ese doble rasero de la Unión Europea, pensar de qué manera la integración regional puede dar respuestas a los conflictos y a las contradicciones de esta época y de qué manera se pueden articular. No la va a tener fácil el nuevo gobierno del Frente Amplio. Es una región un poco complicada, con un vecino no muy dispuesto a alinearse y a defender, digamos, el patio, ¿no? Seguro. Propio nuestro, pero bueno, hay también esperanzas de la figura de Lula, ¿no? De lo que puede traer en estas conversaciones. Sí, y en estos 2 años que le quedan. Que le quedan, sí. Mirá, por acá Jorge nos compartía un posteo de Gustavo Petro. Dice: voy a condecorar a Pepe Mujica con la máxima condecoración de Colombia, la Cruz de Boyacá. Esa es la condecoración a la que tú hacías referencia. Yo no lo recordaba, pero la audiencia atenta, como Héctor de Durano, que dice: impresionante la sabiduría de Natalia Carrau, gente como ella hacen mejor este mundo. Muchas gracias. Admirable Natalia, conocimiento, análisis y una claridad de exposición total, dice Elisa. Así mimos, ¿no? Que llegan de la audiencia. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por aceptarnos una intervención fuera de lo que es la columna habitual, pero nos parecía bien importante poder conversar contigo justamente de estos temas. Y bueno, ya veremos qué ocurre este jueves y viernes allí o viernes y sábado, no, jueves y viernes. El viernes es de presidentes. Seguro. El jueves están los equipos económicos, o sea, ahí diferentes organismos del Mercosur que se reúnen, que también es una incógnita, ¿no? Es una incógnita, claro. ¿Qué pasa? ¿Dónde está esa agenda? No sabemos nada de lo que está pasando en el Mercosur. Esperemos ahora sí. Y supongo que lo que trascienda no va a ser todo tampoco, ¿no? No, por supuesto. Por lo general lo que trasciende es una parte. Es una parte nada más. Pero la semana que viene vamos a estar en la columna y capaz que traemos algunas novedades para reflexionar acá. Estaría muy bueno. Natalia, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Info 24. La actualidad que nos mueve. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nos tenemos que ir? Y sí, ya llegó la hora. Tenemos que despedirnos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un montonazo de mensajes, muchos comentarios. La audiencia siempre muy atenta a todos estos temas. Así que, bueno, dicen por ahí que la pichona no se apabulle frente a personas enérgicas. Supongo que va para ti eso. Y me imagino que sí. Desde Piriápolis, vientos de junio y luminosidad de diciembre, nos dice JJ desde Piriápolis, que hasta con poesía nos llegan a veces los mensajes. Y será grande la audiencia. Ya llega Nada que Perder. Nosotros nos despedimos, pero volvemos mañana tempranito a las 6:30, ¿le parece? Sí, si nos esperan. Bueno, si te esperan a vos, yo no voy a estar. Yo quería ver si lograba convocar, pero no. Vamos, el viernes. El viernes nos reencontramos entonces con Martina, con ustedes mañana. No me fallen, tempranito, 6:30. Chau. Hasta aquí, la actualidad que nos mueve en Info 24. Encontrá estas y otras noticias en nuestro portal m24.com.uy.